Y llega el momento también del siguiente análisis gestual a candidato. Hoy, ¿con qué protagonista, Ricardo? Análisis pormenorizado, el que hacemos hoy de Albert Rivera. Hemos hecho el primero con Pedro Sánchez, también hemos hecho el de Pablo Casado. Hoy toca el candidato de Ciudadanos y para eso contamos de nuevo con nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. Bienvenido a Buenos Días. Vamos con Rivera, vamos con el candidato de Ciudadanos al ocupar el sillón de la Moncloa y vamos a empezar analizando primero el rostro de Albert Rivera. Curiosamente vamos a analizar hoy al que yo considero el político que más ha cambiado. Desde cuando lo analicé hace 4 años aproximadamente a este momento. ¿Al que más ha evolucionado? Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Y ahora vamos a ver por qué. Vale. Yo le calificaba como el rostro amable de la política hace 4 años. Sin embargo, lo que vamos a ver en esta campaña es la ira y la ira. Es un Rivera más crispado. Muchísimo. Es la emoción que más vemos en su rostro. Fijémonos en este ejemplo claramente. ¿Dónde vemos la ira? La vemos en la frente, cómo se nos arrúan el entrecejo, cómo se nos Siempre hablamos cruza del entrecejo, ¿verdad, José Luis? Este músculo, el músculo superciliar es clave. Se nos activa cuando estamos muy enfadados. Y cómo se nos hace una V con las cejas también. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema de la ira? Que es, primero, que contagia emociones a las personas que lo observan, con lo cual está contagiado una emoción de enfado. Pero en segundo, que es mucho más grave, es la emoción que más fácil detecta el ser humano. Anda. Es pura evolución humana. La ira lo detectamos antes en el otro. Antes que cualquier otra, antes que la alegría, antes que la tristeza, antes que la sorpresa. La primera que detectamos es la ira porque es pura evolución. Más nos valía en el pasado saber diferenciar al amigo del enemigo para poder reaccionar. Tiene todo el sentido eso que dices, José Luis. Entonces, efectivamente. La primera, tiene la ira. Todo el sentido. La primera, la ira. Pasamos tiene mucho que ver con gestos. el rostro porque vamos a analizar los gestos también de Albert Rivera, cómo acompaña de con nuevo, sus gestos. El hombre que más ha cambiado. Esto no es normal en un político. Es decir, si bien es cierto que lo hace... ¿Tener la mano así en el bolsillito? Sí, si bien es cierto ¿Así? que lo hace excepcionalmente, o sea, no podemos decir ni mucho menos que tenga la costumbre de hacerlo, esto no es normal, porque cuando un político con cualquier orador quiera comunicar correctamente, las manos libres. Aquí. Convencemos con las manos, no solamente con el mensaje, convencemos con todo nuestro cuerpo. Entonces no es normal que un líder, cuando está comunicándose ya sea con su propio electorado, ya sea a través de los medios de comunicación, se mantenga con una mano en un bolsillo, con las manos cogidas, como las puede tener aquí también, o directamente se las mete en el bolsillo. Sí. Esto yo nunca lo había visto a Rivera antes. Pero igual quiere transmitir como sensación de cercanía, de tranquilidad, pues ¿no? malo. De estar relajado pues con la mano en el bolsillo. Malo, ¿no? A la hora de comunicar. Malo a la hora de comunicar, porque se convierte en lo que yo digo una especie de manco gestual, es decir, solamente convences con una mano. Y es verdad que son varias imágenes de varios mítines donde hace el mismo gesto. No se puede perder una mano. De meterse efectivamente la mano en el bolsillo. El tacto, más cosas de Rivera. Entramos a lo que es el tacto, al contacto físico, y ya hemos dicho que vamos a hablar de un político la semana que viene que necesita el contacto físico obligatoriamente. Bueno, pues esto es bueno en Rivera. Rivera, cuando se comunica habitualmente, por eso he dicho que el otro era excepcional, sí que utiliza las dos manos para comunicarse. Y además tiene un plus, acompaña coherentemente el mensaje verbal con el no verbal. Lo de siempre, podremos estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que nos está contando, pero lo que sí que está claro es que se cree su propio mensaje. Él está convencido de lo que está contando. Y le vemos también, José Luis, como la mirada efectivamente también mira al auditorio, ¿no? Es capaz de... La mirada es una parte muy divertida, que digo yo, un poco como estudioso de los políticos. En esta que es una entrevista, si nos pusiéramos a contar, le contaríamos 11 veces cómo desvía la mirada del periodista que le está entrevistando. Esos son los nervios también normales, lógicos, ¿no? De estar en un plato de televisión. Pueden ser nervios, pero lo hace habitualmente cuando tiene preguntas más complicadas. En Rivera, es que le tengo muy estudiado. Rivera tiene 2 detalles, yo llamo siempre muy divertidos. Qué miedo me das, José Luis, le tengo muy estudiado. Por los cuales se les puede detectar. Yo, de hecho, invito a la audiencia a que cuando tenga a Rivera delante, que le estudien 2 detalles. El primero, cuando tiene preguntas complicadas, desvía la mirada, bien la tira hacia el suelo, la tira hacia abajo, o bien lo que hace es desviarla y además, digamos, que moverse insistentemente en el asiento. Es decir, el cerebro lo que está pidiéndole... No se queda quieto, no se queda centrado... Está pidiéndole al cuerpo que se levante y se vaya. Y eso uno no es consciente de ello, ni mucho menos, pero el cuerpo se quiere marchar. Oye, ¿y la voz? ¿Qué me dice el de la voz de Albert Rivera? Bien, ahí estamos bien. Tenemos buena voz. Sí. A ver, vamos a escucharle. Pues no nos hace ninguna gracia, señor Sánchez. A nosotros lo que nos gustaría es votar. Y por tanto le vuelvo a decir, señora Montero, ¿me ha pillado usted? Sí, me presento a las elecciones para ser presidente de gobierno. Perfecto. Me ha pillado usted con el carrito. Es decir,
Como todos, es que no hay ningún político perfecto. Es que no existe el político perfecto. Todos tienen sus puntos buenos y sus puntos negativos en la comunicación. La vehemencia en su voz, en lo que llamamos el paralenguaje, el contenido emocional del mensaje, es correcta, es muy buena, es muy positiva. Realmente él está convencido, igual que hemos dicho con sus gestos de las manos, con su voz. Volumen, velocidad, entonación, todo es correcto. Es decir, comunica muy bien lo que está contando, transmite emociones también, no es plano nunca. Perfecto. José Luis, te veo el lunes. El lunes tenemos nos otro volvemos a candidato ver. que analizar, faltan todavía candidatos que analizar con José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal.